Hola, soy tu profesor de física de todosobresaliente.com y en este vídeo vamos a hablar del MCU, del movimiento circular uniforme. Si habéis seguido mis vídeos ya habíamos hablado del MRU, el movimiento rectilíneo uniforme, y del MRUA, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Son los dos movimientos rectilíneos que se estudian en la secundaria. Y ahora vamos a pasar al movimiento circular uniforme. Si no has visto primero los rectilíneos, te recomiendo que los mires, tenés el enlace en la descripción del vídeo. ¿Vale? Vamos con el movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme, ¿qué describe? Pues eso, como su nombre indica, describe un movimiento circular, algo que va girando, ¿vale?, de manera uniforme, es decir, siempre con la misma velocidad de giro, ¿vale? Y las ecuaciones son, y las magnitudes son distintas, pero son análogas, es decir, son como equivalentes, son muy parecidas, son como hermanas con el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, como ya se supone que hemos estudiado el movimiento rectilíneo uniforme, vamos a escribir primero la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, que sería esta para el MRU. Teníamos la ecuación que nos daba la posición de lo que se estuviera moviendo del móvil en cada instante, ¿vale? La ecuación del MRU era x es igual a x sub 0 más v por t. Siendo x la posición final del objeto, es decir, donde se va a encontrar al final del ejercicio o donde se va a encontrar en el instante que estamos estudiando, x sub 0 es su posición inicial, más la velocidad que lleva el objeto por el tiempo, ¿vale? ¿Os acordáis? La velocidad en metros por segundo y tal. Bien, pues el movimiento circular uniforme, su ecuación es como sigue. El ángulo girado, esta letra creo que es sigma o alfa, no sé, ahora lo miro, es igual a sigma sub 0, la voy a llamar sigma por ahora. Sigma es igual a sigma sub 0 más omega por t, ¿vale? Como veis tiene una estructura muy similar, solo que en vez de x tenemos sigma, en vez de x sub 0 tenemos el sigma sub 0 y en vez de la v tenemos la w, la omega. Bueno, rectifico, esta letra es phi, ¿vale? En el alfabeto griego esta letra es phi minúscula, ¿vale? Y denota el ángulo girado. Esta es omega, es una letra griega también. No es W, no se hace con piquito, ahora es como una W pero redondeada y es omega, ¿vale? De lo que se trata ahora es de qué es cada cosa, de qué simboliza cada cosa. Bueno, pues igual que en el MRU, vamos a ir haciendo la analogía. En el MRU era la posición, la X representaba la posición final o la posición instantánea, depende de cómo plantea el ejercicio, pero la posición, el momento que estamos estudiando, pues la phi representa el ángulo final, ¿vale? Ahora que estamos en un movimiento circular uniforme, para determinar la posición en la que se encuentra mi objeto que está dando vueltas, lo que necesito saber es el ángulo que lleva girado, el ángulo donde se encuentra. Pensémoslo así. Si estamos viendo algo que gira, por ejemplo, que te digo yo, un tío vivo, ¿no?, que está girando, queremos saber la posición de uno de los caballitos que hay en el tío vivo, pues si el movimiento empieza ahí y al cabo de un rato pues ya ha girado un trozo y ahora se encuentra aquí, ¿cómo matemáticamente qué número le asignamos para saber que ya no está aquí sino que está aquí? Pues lo que hablamos es del ángulo girado. Ese ángulo girado es ese phi, ¿vale? Entonces, si el phi sub 0 me indicará el ángulo que se encuentra donde se encuentra al principio. Normalmente, si estamos hablando de coordenadas circulares, bueno, no quiero entrar demasiado en esto porque se supone que en la secundaria no entramos demasiado en esto, pero si el ángulo 0 normalmente es cuando se empieza aquí, en el eje X, ¿vale? Y luego conforme vamos girando, pues le vamos dando ángulo. Una vuelta completa, 360 grados o 2 pi radianes, que ahora vamos a hablar de eso. El caso es que ahora, para denotar la posición del objeto que está girando, ya no usamos la X en metros, ya no me interesa decir a cuántos metros está, ¿vale? Sino qué ángulo ha girado. Siempre va a estar a la misma distancia del centro, ¿vale? Tendrá un radio de giro y siempre estará a la misma distancia del centro. Ahora lo que hace variar su posición es el ángulo girado, ¿vale? Y eso se mide en radianes. La unidad del sistema internacional del ángulo son los radianes. Entonces, en un movimiento circular, la variable que me indica dónde se encuentra mi objeto es el ángulo que haya girado. Análogamente, tendremos una posición inicial en el MRU, posición inicial, que sería la posición desde la que parte, y en el movimiento circular uniforme lo que tenemos es un ángulo inicial. Ángulo inicial, ¿vale? También, evidentemente, se mide en radianes. Igual que esto se medía en metros, la posición final, la posición inicial, el ángulo girado
o sea, el ángulo final o el ángulo inicial se mide en radianes, que es la unidad del sistema internacional. Luego hablaremos de la conversión. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues ahora pasamos al movimiento rectilíneo uniforme, tendríamos la velocidad. La velocidad, pues eso, es la rapidez del desplazamiento, ¿no? Lo rápido que cambia de posición, la rapidez en el desplazamiento, rapidez en el cambio de posición, velocidad, vamos, yo creo que lo entendéis. ¿Y cómo se medía eso? Se medía en metros por segundo, la cantidad de metros que recorre en un segundo, eso es la velocidad. ¿Ahora qué tenemos? Ahora tenemos, vamos a separar, ahora tenemos omega. Y omega es la velocidad angular. ¿Qué es la velocidad angular? Pues lo rápido que gira, lo que hemos dicho antes. Antes hemos dicho, si cambia de posición es porque está girando un ángulo, pues lo rápido que cambia ese ángulo, ¿vale? Pues eso es la velocidad angular. Entonces, ¿en qué se mide? Pues en radianes por segundo. A ver, cuanto más radianes gire en un segundo, significa que mayor velocidad angular tiene, significa que más rápido está girando, ¿vale? Esas son las magnitudes básicas del movimiento circular uniforme de esta fórmula. Ángulo final, ángulo inicial, velocidad angular, bueno, t es el tiempo, es exactamente el mismo en los dos, no hay nada que explicar nada del tiempo, ¿vale? Existe todavía una relación más entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento circular uniforme, que es porque hay una relación entre la velocidad lineal v y la velocidad lineal omega, ¿vale? Y es que la velocidad lineal v es igual a velocidad omega por r, siendo r, no lo he puesto antes, pero vaya, el radio de giro. El radio de giro, ¿vale? De giro. Vamos a ver, entendemos esto. Yo tengo aquí mi tío vivo dando vueltas, imaginaros, eso está dando vueltas, Si yo pudiera cortar aquí y estirar el tío vivo y hacer esto que está girando, ponerlo así en recto, ¿vale? Y esto en vez de dar vueltas empezaría a hacer así y tendría un movimiento rectilíneo, entonces lo que tendría el objeto ya no sería una velocidad angular, sino una velocidad lineal. ¿Qué velocidad lineal tendría si va girando con una velocidad angular omega? Bueno, pues si yo quiero saber la velocidad lineal que tendría o la velocidad lineal que tiene en un instante, porque también tiene velocidad lineal, se calcula de esta manera, ¿vale? Omega por r. Si yo cojo su velocidad angular, la velocidad a la que está dando vuelta, y la multiplico por el radio, eso es equivalente a la velocidad lineal, la velocidad que tendría si fuera igual de rápido, pero en línea recta en vez de manera circular, ¿vale? Eso nos aparece bastante en los problemas. Calcula la velocidad lineal que tiene ese movimiento circular. Y la fórmula es esta, v es igual a omega por r. Bien, otro concepto que vamos a aclarar del movimiento circular uniforme es el radián. ¿Qué es un radián? Es una medida de un ángulo, pero ¿cómo se define? ¿Vale? Pues el radián se define como el ángulo cuyo arco es igual al radio. ¿Habéis quedado igual? ¿A que sí? Vamos a explicarlo. Si yo tengo, imaginaros, tengo esta circunferencia, este es su centro, imaginaros que lo he dibujado bien, ¿vale? Y ahora tengo aquí un ángulo, el que sea, phi, ¿vale? Ese ángulo tiene un arco es este trocito de aquí, desde aquí hasta aquí. Esto de aquí es el arco de la circunferencia. Yo puedo cortar ese trocito, estirarlo y medir cuánto mide en recto, ¿vale? Pues el ángulo, cuando este ángulo phi yo lo vaya abriendo y dé la casualidad de que el arco mide exactamente lo mismo que el radio sabe lo que es, la distancia que va desde el centro hasta un punto cualquiera. Bien, pues cuando este arco, que yo lo corte y lo estire y lo mida exactamente igual que el radio, cuando yo tenga un phi que haga que el arco sea igual que el radio, pues entonces ese ángulo será un radián. Eso será un radián. Un radián o simplemente rad, ¿vale? Esa es la definición de radián. Es el ángulo que hace que el arco que abarca sea igual al radio, ¿vale? De esa definición podemos sacar la equivalencia con la manera de medir los grados sexagesimales, que se llaman sexagesimales, esto de 90 grados, 180 grados, 360 grados, ¿no? 360 grados una vuelta completa, 90 el ángulo recto, 180 el ángulo llano, estos se llaman grados sexagesimales.
¿Cuál es la equivalencia entre radián y grados sexagesimales? Igual la sabéis, pero a lo mejor no sabéis el por qué. Pues viene de la definición de radián. Con esta definición de el radián es el ángulo cuyo arco es igual que el radio, pues si yo cojo el ángulo de la circunferencia completa, ¿qué arco abarcará el radio si yo hago un ángulo que sea el giro completo? Pues el arco será desde aquí, damos la vuelta entera, hasta aquí. Es decir, el perímetro completo de la circunferencia. Eso sería el arco que abarca la vuelta completa. ¿Sí o no? ¿Cuál es el perímetro de la circunferencia? El perímetro de la circunferencia sabéis que es 2pi por r. ¿Vale? Entonces el razonamiento es el que sigue. Si una vuelta completa, que serían 360 grados, bueno, lo voy a apuntar aquí esto. Si una vuelta completa, el arco es 2πr, ¿cuántos radianes contiene ese arco? Si cada trozo de arco que equivalga al radio es un radián, ¿cuántos radianes hay aquí? Pues tengo que dividir entre el radio. Si yo divido entre el radio, tendré cuántas veces está contenido el radio en todo esto. Es decir, si yo cojo la circunferencia, la corto y la estiro, tengo una longitud de 2πr. Si ahora quiero saber cuántos radianes hay, divido entre r, quiero saber cuántos radios hay dentro de esa circunferencia. Es decir, si yo divido entre r, ¿qué pasará? Pues que me queda 2pi. Quiere decir que en ese arco hay contenido 2pi radianes, ¿vale? Es decir, la vuelta completa, que serían en grados sexagesimales 360 grados, en radianes contiene 2pi radianes. Y eso es independiente del radio de la circunferencia, como veis. El radio al anularse, es decir, podéis pensar cuando definimos el radián, que como está diciendo que el arco tiene que ser igual que el radio, podéis pensar, bueno, si es que si una circunferencia es más grande, el arco será mayor. Pero claro, pero el radio también lo es, y esa proporción entonces es constante e independiente de cualquier circunferencia. Y queda todavía más claro cuando hacemos esto. La vuelta completa es 2πr. Si divido entre r, sabéis cuántos radios hay. Entonces r se me va con r y la dependencia de lo grande que sea la circunferencia, lo grande que sea el radio, desaparece completamente. Y queda claro que en ángulos el radián es independientemente del radio de la circunferencia y una vuelta completa son 2pi radianes, que son 360 grados. Me he enrollado un poco demasiado. Lo que tenéis que quedaros es con que 2pi radianes son 360 grados para hacer los factores de conversión cuando tengamos que hacer alguna cosilla. Pero bueno, por lo menos sabéis de dónde viene. Hay también otro parámetro que aparece en el movimiento circular uniforme, que es la aceleración normal, ¿vale? La aceleración normal, cuya fórmula es v cuadrado, la velocidad, esta es la velocidad lineal, al cuadrado partido por el radio de giro. Y vamos a explicar un poquito qué es esa aceleración normal y dónde sale, ¿vale? En un movimiento circular tenéis que tener en cuenta lo siguiente, ¿vale? Imaginar nuevamente, a ver, vamos a poner ejemplo de movimiento circular para que lo podáis imaginar. Un movimiento circular es, por ejemplo, un tío vivo que va dando vueltas. Esto visto de arriba, aquí están los caballitos y va dando vueltas. Un movimiento circular es una rueda de una bicicleta, de un coche que está girando sobre su eje. Un movimiento circular es si yo ato, por ejemplo, cojo una piedra y lo ato de una cuerda y voy haciendo así, la piedra va dando vueltas alrededor mía atada a la cuerda, ¿vale? Todo eso es movimiento circular. La luna alrededor del sol, el sol alrededor de la tierra. Bueno, esos son ligeramente elípticos, pero la idea es esa, ¿vale? Es algo girando en torno a un centro. Y en ese movimiento circular, algo que está girando, vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, de la piedra. Yo tengo ahí una piedra atada con una cuerda. La cuerda tiene una longitud que será el radio de giro. Vamos a ponerlo con R mayúscula mejor. El radio de giro. Y ahora, en esa cuerda, en esa piedra, siempre va a tener una velocidad lineal. Una V, esta V, esa velocidad lineal, que es un vector, aunque en principio en secundaria lo tratamos de manera escalar, esa V es un vector, es una velocidad que siempre va a ser tangencial a ese círculo de la trayectoria, ¿vale? Tangencial a la trayectoria, es decir, siempre va a ser perpendicular al centro de giro. Si en el centro de giro, al radio, trazamos esta línea que es el radio, el vector siempre va a ser perpendicular. Cuando esté aquí, la velocidad irá para acá. Claro, se está girando en este sentido, ¿vale? Cuando esté aquí,
esto es la velocidad v, su velocidad irá para acá, velocidad v. Cuando esté aquí, su velocidad irá para acá, ¿vale? Esa velocidad es la que hace que se esté moviendo, que esa es su velocidad de línea, esa es la velocidad que tendría si de repente convirtiésemos la trayectoria circular en línea recta y el movimiento se fuese con movimiento rectilíneo uniforme, pues tendría esa velocidad lineal, ¿vale? Sin embargo, esa velocidad lineal, aunque es constante en módulo, siempre gira a la misma velocidad, digamos, no es constante en dirección, va cambiando, va constantemente cambiando. Primero va aquí, luego va aquí, luego aquí, luego aquí. Un cambio de velocidad implica una aceleración, porque la definición de la aceleración es eso. La aceleración es el cambio de velocidad. Y una aceleración puede cambiar la velocidad en módulo, dirección o sentido. Es decir, puede hacer que la velocidad sea mayor, en vez de 10 metros por segundo, que sea 100, o puede cambiar simplemente de dirección, que la velocidad, la magnitud de la velocidad, su módulo, sea el mismo, vaya siempre igual de rápido. Si va cambiando de dirección, va girando, entonces implica una aceleración. Hay algo que tiene que hacer que eso gire, y en este caso, eso se define como la aceleración normal. Entonces siempre va a haber, igual que hay una velocidad que es tangencial a la trayectoria, es decir, que es perpendicular al radio, hay una aceleración normal que siempre apunta hacia el centro de giro, ¿vale? Que es lo que hace que vaya girando. Entonces, claro, si yo tengo una piedra, ¿vale? Estoy dándole vuelta, chuchu, ahora que está mirando de arriba, yo estoy dándole vuelta a la piedra, y de repente, en este punto corto la cuerda. ¿Hacia dónde va la piedra? Pues la piedra saldrá lanzada hacia allí. Ese es el principio físico de una onda, por ejemplo, ¿verdad? Cojo la piedra, la coloco en la onda, que es una tira de cuero, la voy girando, y de repente suelto un extremo de tal manera que libero la piedra y que sale. La piedra sale en línea recta hacia donde yo estoy apuntando. ¿Por qué? Porque la libero de esa aceleración normal. La aceleración normal es lo que va haciendo que cambie la velocidad y que se produzca ese movimiento de giro. En el momento que libero esa aceleración normal, que la quito, ya no hay nada que tire de la piedra hacia el centro, pues la piedra continúa con la velocidad lineal que llevaba, que ya sabemos que es la velocidad que tendría si el movimiento de repente se convirtiese en rectilíneo. Y ese es el ejemplo perfecto, el de la onda, ¿vale? La onda, repito, para quien no lo sepa, es una tira de cuero de cualquier otro material, ¿vale? Donde en el extremo, bueno, son dos tiras, en el extremo se pone la piedra, se coge de las dos tiras y se gira. Se suelta una tira, entonces se libera la piedra y ya está en línea recta, ¿vale? Esa es la idea. ¿Cuánto vale esa aceleración normal? Bueno, pues la aceleración normal es la velocidad al cuadrado partido del radio. ¿De acuerdo? Quiero que entendáis eso. Al haber un cambio de dirección en la velocidad, implica una aceleración. La aceleración que hace que la velocidad cambie de dirección es la aceleración normal. ¿Y vale? V cuadrado partido por R. Se llama normal en matemáticas o en física. El normal no significa lo común o lo corriente. En matemática y en física, normal significa perpendicular. Entonces la aceleración normal se llama normal porque es siempre perpendicular a la velocidad, ¿vale? La velocidad va para acá, la aceleración va para allá, la velocidad va para acá, la aceleración va para acá, así. Por eso se llama aceleración normal. Con lo que ya sabemos, hay otra manera también de escribir la aceleración normal, ¿vale? Podemos recordar esta fórmula simplemente, a sub n es igual a v al cuadrado por r, pero como sabemos que v es omega por r, pues podemos escribir, en vez de v, podemos escribir omega por r al cuadrado partido por r. Claro, esta r se me va a ir con una de las que hay aquí, porque aquí hay dos, pues se me va con una. Entonces me queda, si quito el paréntesis, me quedaría omega cuadrado por r, ¿vale? Sería r al cuadrado, pero se me ha tachado con una de las de abajo, así que me queda r nada más. Así que hay otra manera de escribir la aceleración normal, omega al cuadrado por r, ¿vale? Vamos a ver dos conceptos más del movimiento circular uniforme que me parece que no se suele dar en secundaria, es más bien de bachillerato, pero bueno, yo planteo ahí la fórmula, que por si me hace falta, que tampoco es muy complicado, que son el periodo y la frecuencia, ¿vale? El periodo, se suele hablar de t, ¿vale? Y se mide en segundos. Y el periodo no es más que el tiempo que tardo en dar una vuelta completa, ¿vale? ¿Cuál es el periodo de revolución de la Tierra alrededor del Sol? Pues 365 años. Eso es lo que tarda la Tierra en dar una vuelta al Sol. Eso sería el periodo, ¿vale? Así de simple. Y luego existe la magnitud inversa, que es la frecuencia. La frecuencia, F,
se mide, es la inversa del periodo y se mide en hercios, Hz, se mide en Hz, o lo que es lo mismo, segundos a la menos 1, es decir, 1 partido de segundo, es lo mismo, o sea, es el segundo pero puesto abajo. La frecuencia es lo inverso del periodo y se mide en hercios. Me explico, si el periodo es los segundos que tardo en hacer algo, en dar una vuelta completa, la frecuencia es las vueltas que doy en un segundo. Es lo mismo pero dicho del revés. Es decir, el periodo, si me dice ¿cuál es el periodo? 10 segundos. Significa que tardo 10 segundos en dar una vuelta. Ahora, si me dice ¿cuál es la frecuencia? Me dice 10 hercios. Significa que en un segundo doy 10 vueltas. ¿Vale? Es lo mismo, pero explicado de manera distinta. La medida en la que se mide eso es los hercios. Los hercios es una unidad que había escuchado y que se utiliza muchísimo en la tecnología, ¿vale? Las teles tienen hercios y los procesadores de los ordenadores tienen hercios. Lo había escuchado alguna vez. Este procesador va a 3 GHz, ¿vale? ¿Qué significa eso? Giga, si no recuerdo mal, podéis rectificarme, lo estoy diciendo de memoria, igual me estoy equivocando, pero giga más o menos es un prefijo que indica 10 elevado a 9, si no me equivoco mal. 10 elevado a 9 son 1000 millones. Gigahercio, un gigahercio significa que hace algo 1000 millones de veces por segundo. Entonces, si un procesador va a 3 gigahercios, significa que ese procesador es capaz de realizar operaciones básicas. Un procesador de un ordenador básicamente lo que hace es sumar y restar números en binario, ¿vale? A partir de ahí ya realiza todo. Pero él, su funcionamiento interno, la operación básica es hace cuentecitas de matemáticas simples. Bien, pues un procesador que va a 3 GHz significa que es capaz de realizar 3.000 millones de operaciones básicas, que es su ciclo, eso es lo que hace, en un segundo. 3 GHz, 3.000 millones de veces en un segundo. Si es un procesador, 3.000 millones de operaciones en un segundo. Si es algo que va dando vueltas, un motor revoluciona a tantos hercios. Lo que pasa es que los motores se suele hablar en revoluciones por minuto, pero bueno. Las teles, por ejemplo, tienen 100 hercios, tienen 800 hercios, tienen lo que sea. Recomiendo, si voy a comprar una tele, cuanto más hercios mejor. Los hercios en la tele es la cantidad de veces que refresca la pantalla por segundo. ¿Cómo forma una imagen la televisión? Sabéis que el vídeo es una ilusión óptica. Un vídeo no son más que muchas fotos una detrás de otra, ¿vale? Pueden ser 25 veces por segundo. Esos son los FPS, famosos de los videojuegos, ¿vale? Va a 60 FPS. Eso significa que muestra 60 imágenes por segundo. Cuanto más FPS, más fluidez se ve en el juego, menos a trompicones se ve, ¿vale? Pero claro, el monitor que está mostrando eso tiene que ser capaz de refrescar la imagen en pantalla a la vez que lo va generando el videojuego. Entonces, si el juego va a 60 FPS, con un monitor de 60 Hz es suficiente. Pero si tiene un monitor de 100 Hz o de 200 para ver la televisión, para ver películas, o uno de 800, significa que va a cambiar la imagen 800 veces por segundo. Y eso le da una mayor fluidez al movimiento, le da mucho más realismo, ¿vale? Si ponéis al lado un televisor de 100 Hz, al lado uno de 800 Hz, os daréis cuenta de la diferencia. ¿Y por qué? Porque el otro lo hace más rápido, refresca la imagen, lo hace 800 Hz, 800 veces por segundo, cambia la pantalla entera. En un segundo hay 800 veces que ha cambiado la imagen de la pantalla, ¿vale? Esos son los hercios, la frecuencia a la que se hace algo. En este caso, que estamos hablando del movimiento circular, sería las veces que gira, que da una vuelta en un segundo. En los siguientes vídeos haremos ejercicios básicos de estos. Pero si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete al canal. Si te ha servido, compártelo con tus compañeros, pero sobre todo te recomiendo que entres a mi página web todosobresaliente.com, donde encontrarás este y otro ejercicio de física y matemática ordenados por categoría y donde podrás usar el buscador para encontrar exactamente el vídeo que necesitas. Nada más, eso es todo. Gracias por ver el vídeo. Adiós.